Muy buenas noches. Gracias a todos los integrantes de la Sociedad Panameña de Urología que están presentes durante este momento. Mi nombre es David Hernández, médico residente de Urología del segundo año del Hospital Santo Tomás, y voy a darle pues un pantallazo muy breve, puntual, acerca de estos dos artículos como continuidad pues del desarrollo del tratamiento que conocemos el día de hoy del cáncer de próstata. Pues ante todo, pues quería mencionar también, pues feliz día del idioma español, el día pues internacional. Esto, como decía Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve y sabe mucho. Pues una frase simple, y de esta forma también quiero dirigir mi charla acerca de estos dos artículos, más bien. Hablar de estos artículos es hablar de una definición que ya se dio en la primera charla de esta evolución del tratamiento de cáncer de próstata, que es el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, que como sabemos es un estadio que prácticamente es uno de los frutos pues, del tratamiento que se le ha dado pues, a estos pacientes, una condición gracias a la terapia de privación hormonal, en la cual pues, se diagnostica de acuerdo a mediciones, aumentos del PSA por lo menos 3, separadas una entre otra por lo menos de una semana, con un aumento de más del 50% del nadir del PSA y que sea por lo menos mayor a 2 nanogramos por decl. Y estos pacientes también deben contener niveles séricos de testosterona menores a 50 nanogramos por decl para entonces ser encajados en esta categoría. Entonces, lo que recomiendan las guías europeas en 2020 es el manejo multidisciplinario de este tipo de pacientes, y también, dependiendo del fármaco que se va a realizar, hay que tener en cuenta específicamente los medicamentos que tienen un impacto en la sobrevida, y además de eso tener en cuenta el estatus, cómo es el paciente en general, los síntomas que tiene el paciente, las comorbilidades que tienen los pacientes, sobre todo las interacciones que otras drogas pues el paciente utiliza, para entonces elegir aquella sustancia que le va a brindar específicamente al paciente pues sobrevida global. Sabemos que este tipo de cáncer produce 258.400 muertes a nivel mundial, y que estas muertes las produce entre las 24 y 48 horas de realizarse el diagnóstico aproximadamente. Este es el marco cronológico que llevamos desde que iniciamos pues, con la evolución del tratamiento de cáncer de próstata. Pues iniciamos pues, con la aparición en esta gráfica de los análogos de hormona luteinizante en el año 1984, siendo la base pues, del tratamiento de este tipo de pacientes. Bien, el origen de los bloqueadores de primera generación en el año 1989, la aparición entonces de los taxanos, en este caso el docetaxel, que se discutió ya en el estudio TAX 327, y seguimos consecutivamente con la aparición de otra serie de medicamentos que también causan impacto en la sobrevida global, como es el Sipuleucel-T, la primera vacuna inmunoduladora que se presentó pues, en el estudio IMPACT, donde mejoraba sobrevida global, pero no había diferencia, no retrasaba la progresión de la enfermedad. La presencia del Cabitaxel en el estudio TROPIC en octubre de 2010 también, que dio un pantallazo y una mejoría en la sobrevida global de aproximadamente 2.8 meses en aquellos pacientes que progresaban durante o después del tratamiento con docetaxel. Ya, pues también mi compañero, hemos abordado alrededor del 2011, aparece 12 prácticamente, el acetato de abiraterona en el estudio CODE 301, que se le daba a los pacientes de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, pero después de haberle dado quimioterapia, cuando este pues, tratamiento no fue muy efectivo en este tipo de pacientes, donde hubo un impacto en la sobrevida global. Y prácticamente, pues bien cerca de este área, pues también se desarrolló el estudio AFFIRM para la presencia de la enzalutamida, pues a inicios prácticamente 2013,
y para también estudios para cáncer de próstata resistente a la castración, donde también se les dio quimioterapia, el impacto que tenía este medicamento sobre estos tipos de pacientes, y llegamos pues prácticamente a lo que yo voy a hablar esta noche, que es el Code 302, que es darle abiraterona a estos pacientes, el impacto que hay sobre la sobrevida principalmente y sobre la progresión radiográfica de aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata resistente a la castración, pero que no se le ha dado quimioterapia. Y también voy a tomar el estudio Prevail, que toma los mismos parámetros, pero a nivel de la ensalutamida. Y bueno, ya también discutimos pues el chart con una definición importante, un paciente que debuta, metastásico, debuta, hace una diferenciación entre alta y baja carga tumoral y el impacto que tiene el docetaxel, sobre todo en los pacientes que tienen alta carga tumoral y que debutan metastásico. Sabemos hoy por hoy que los mecanismos para el desarrollo del cáncer de próstata resistente a la castración son más que todo es la producción, y unos dependen del receptor androgénico y otros no están ligados o son independientes del receptor androgénico, como es el genotipo, como es la presencia del gen P53. En este caso, pues nos importan más aquellos factores, que es la lanza de este tipo de tratamiento, es los dependientes del receptor androgénico. Y se han hecho estudios moleculares donde los principales mecanismos que utilizan las células tumorales para la producción, ya independientemente que se le haya dado ya un bloqueo hormonal, es la expresión de una serie de cofactores y enzimas, que entre ellas la que en más porcentaje se encuentra en las células tumorales es el citocromo P17A. Y es justo ahí donde actúa el primer medicamento del cual vamos a hablar en el estudio Code 302. Aquí vemos específicamente el ciclo del colesterol que ya se ha tocado en otras charlas, pues que inicialmente por la desmolasa se transforma a pregnolona y una serie de pasos para llegar a testosterona, y de testosterona a 5-hidroxitestosterona, que es la más activa, a dihidrotestosterona, perdón, que es la más activa, la que más tiene poder a nivel sérico. Entonces, esta, como lo ven aquí, serie o secuenciación de reacciones para llegar a la dihidrotestosterona está principalmente catalizada por la 17-alfa-hidroxilasa y la C7 y 20 liasa. Y estas dependen del citocromo P450-7A, el específico el 1. Y es ahí donde va a actuar el mecanismo de la abiraterona. La abiraterona, es un inhibidor selectivo de este citocromo, donde va a inhibir la actividad de estas dos enzimas, evitando que la pregnolona pues pase a androstenediona y hacia la formación de testosterona y de dihidrotestosterona. Pero al inhibir pues esta formación, me va a atender entonces la pregnolona a formar deoxicorticosterona y corticosterona, que en realidad tienen una actividad importante mineralocorticoide. Y obviamente la inhibición de esas dos enzimas también me va a producir la disminución del cortisol, que me va entonces a expresar una serie, me va a producir por estímulo al eje, un aumento del ACTH, un hiperaldosteronismo secundario, y esto es lo que yo intento controlar con la prednisona. Y por eso este tipo de fármaco se debe dar con la prednisona. Entonces, el Code 302 es un estudio multinacional, doble ciego, es control placebo randomizado 1 a 1 en proporción, en la cual a un brazo se le da abiraterona más prednisona en dosis baja, 10 miligramos cada día, y la abiraterona en una dosis total de 1000 miligramos diarios, dividido en cápsulas de 250 4 veces al día. Los criterios de inclusión de este estudio son mayor a 18 años, con adenocarcinoma de próstata confirmado histológicamente, con progresión del PSA o progresión radiográfica, es decir, más de 2 lesiones óseas, sin o con progresión de PSA, y niveles de testosterona menores a 50 nanogramos por decl.
Se busca en estos pacientes un EGOC, es decir, en la escala de EGOC, que es una escala oncológica de funcionabilidad de 0 a 1, es decir, asintomático o ligeramente sintomático. El paciente lo único que tiene prohibido es realizar actividades extenuantes, síntomas leves o moderados con el dolor, categorizados por esta escala, porque también se quiere ver más adelante, pues dentro de los objetivos secundarios, pues, que voy a mencionar, y deben tener una terapia previa con ADT. Los objetivos principales de este estudio, pues la sobrevida libre de progresión radiográfica, pues medida con tomografía versus o dependiendo del paciente, pues resonancia magnética cada cierto tiempo, que lo voy a mencionar más adelante, y sobrevida global. Estos eran los dos principales objetivos. Los objetivos secundarios eran el inicio, el tiempo que tardaban los pacientes en utilizar medicamentos de alto poder, en este caso opiáceos, para el control del dolor, el inicio de la quimioterapia citotóxica, el tiempo de declinación, es decir, que empeoraba la escala oncológica de funcionabilidad por mayor o igual a un punto, la progresión de PSA, el tiempo que tomaba pues, en progresar pues, el PSA y la disminución de la funcionabilidad. La media de PSA de aproximadamente estos pacientes fue aproximadamente 22. La escala RECIS es la escala que se utilizaba para medir, es la escala pues, que da, dependiendo de los estudios, de la tomografía que se le haga, pues las expresiones que tiene la lesión, el tamaño y las características, y eso a mí me va a determinar pues, una progresión. Este estudio, pues, las principales, se empezaron a tomar y a randomizar los pacientes desde abril de 2009 hasta junio de 2010 en la primera fase, y después hubo una segunda fase. En total se randomizaron 1.088 pacientes. Un brazo AVI y prednisona, 546, y otro brazo prednisona más placebo. La primera fecha de corte de sobrevida global, esto fue en diciembre de 2010 con el 13% de muertos del universo. La segunda fecha fue en diciembre 20, desde 2011 con el 43% de muertes del universo. Definitivamente este estudio era doble ciego, pero hay un punto en el cual se abre el ciego. Y eso es debido a que evidentemente cuando ya se comprobaba la seguridad, la eficacia del fármaco y el impacto en gran significativo pues en la sobrevida, los comités de ética no podían dejar al otro brazo, placebo y prednisona, pues no tener estas ventajas y pues estar, pues cuando ya se veía pues la ventaja de la bilaterona y la prednisona, pues dejarlos a un lado. Por lo tanto, el comité de ética definió que con el 43% de muertes de ese universo, que aproximadamente estos fueron exactamente 333 muertes, pues ahí a los 22 meses de seguimiento fue donde se abrió el ciego. Entre los principales resultados vamos a tratar primero los objetivos principales, que es la sobrevida libre de progresión radiográfica, donde en este caso, pues vemos aquí en la gráfica de Kaplan-Meier, en la cual se ve pues la bilaterona y la prednisona con una mediana de libre de progresión radiográfica de 16.5 meses, la prednisona pues 8.3 meses, y esta pues sí dio estadísticamente significativa. La reducción del riesgo de progresión fue del 57%. Y es importante porque ahora lo vamos a comparar con respecto al otro medicamento. La mediana pues como ya lo mencioné, 16.5 meses para el grupo de abilaterona más prednisona versus 8.3 prednisona y placebo. Los estudios, pues la metodología se realizaban cada 8 semanas, las primeras 24 semanas, y luego cada 12 semanas. Vemos aquí también una tabla en donde muestra que en cada una de los subgrupos de la población, pues se cumplió tanto en el grupo de la bilaterona más prednisona, pues que hubo una diferencia significativa y un mayor tiempo
de progresión radiográfica. A nivel pues, de la edad, pues se vio pues, que fue mejor en pacientes pues, igual o menor a 65 años, pero no fue estadísticamente significativa entre ellos. Lo que sí se llega a conclusión es que hubo un impacto en todos los subgrupos pues, de este tipo de medicamento. El otro objetivo principal era la sobrevida global, en la cual este medicamento mostró una eficacia y mostró y se observó también que hubo más muertos en el grupo de prednisona más placebo, 34% versus 27% en el grupo de abiraterona y prednisona. Recordemos que el ciego se abrió a los 22 meses y es ahí donde vemos en la gráfica la línea pues del gris más suave que se va aproximando hacia al grupo de abiraterona más prednisona. Es cierto que el grupo de abiraterona más prednisona no alcanzó la mediana, pero se concluye y se evidencia también que hay una disminución del 25% de muerte en el grupo de abiraterona más prednisona y que obviamente no se alcanzó la mediana porque se tuvo por el comité de ética y por el impacto que tenía en la sobrevida, por la seguridad del medicamento, que abrir el ciego y obviamente pues esto cambiaría los resultados a largo tiempo, más allá de los 22 meses. Pero se tiene que destacar es el impacto que tiene en todos los subgrupos y también en los objetivos secundarios, que ha sido una serie de discusiones que se han hecho donde no ha habido cabida pues la seguridad y la disminución del 25% de muerte pues, en este grupo. Aquí vemos entre los objetivos secundarios, más que todo, de gran importancia es el tiempo para iniciar la terapia citotóxica, que fue aproximadamente 25, la mediana fue 25.2 meses para abiraterona más prednisona y 16.8 para prednisona sola, con una diferencia de 8.4 el tiempo para desarrollo de y la utilización de la quimioterapia citotóxica. También hubo un retraso en declinar pues, el estado funcional del paciente mayor o igual a un punto y también la condición general del paciente con la escala FAC, en la cual fue de 12.7 meses para abiraterona y prednisona y 8.3 para prednisona sola. Esto se pudo ver también una mediana mucho mayor para la progresión de PCA, que fue de 11.1 meses en el grupo de abiraterona, prednisona, versus el grupo de prednisona sola. Definitivamente, pues, como mencioné también, esta es la curva, las gráficas de los objetivos secundarios, donde también se ve una tendencia marcada a un retraso en la iniciación de los opioides para el control del dolor en este tipo de pacientes. Se ve, aquí vemos 11.1 meses para el tiempo de progresión de la mediana de PCA versus prednisona 5.6. Vemos también el tiempo que tardó, se ve en aumentar la escala oncológica pues, de realizar, de aumentar pues, el EVOC mayor o igual a 1 y el tiempo de iniciar la terapia citotóxica en estos tipos de pacientes, que fue una diferencia de 8.4 meses. Y este también es un dato que hay que guardar para la comparación más adelante. Entre los efectos adversos, principalmente los efectos adversos que se dieron grado 3 y cuadro 4, grado 3 más que todo fueron del 20%. Los principales efectos adversos fueron asociados a la utilización de la prednisona, que, bueno, definitivamente esta mitiga o baja los efectos que pueden tener el hiperaldosteronismo secundario, pero la utilización pues, de corticoides a largo plazo pues también pasa factura, y entre ellos los principales efectos fueron la fatiga, el dolor de espalda, la artralgia también, la constipación, fueron los que más se vieron.
De los efectos adversos graves, solamente aumento de las enzimas hepáticas, es decir, una hepatotoxicidad, pero reversible, y hubo un 20% de efectos, de efectos cardíacos. Y esto es de gran importancia para una revisión que les voy a mostrar más adelante, donde estos pacientes pues tienen, lo voy a mencionar más adelante, pero los efectos cardíacos de este medicamento pues tiene gran importancia pues en estas personas. La terapia posterior más común fue el docetaxel, aproximadamente en un 44% de los pacientes con abiraterona y prednisona se le dio docetaxel, y del grupo de prednisona solo con placebo se le dio docetaxel al 60%. Entonces, aquí vemos también los principales efectos adversos, que son la retención o el edema periférico, la hipocalemia, también por el efecto mineralocorticoide, y la hipertensión, y los desórdenes cardíacos, específicamente la fibrilación atrial. ¿Sabe? Utilizaron ellos también fue la hepatotoxicidad reversible, pero se vio pues en un bajo porcentaje. Bueno, como discusión, pues definitivamente los pacientes que recibieron abiraterona más prednisona cursaron con un mayor tiempo de desarrollo de progresión radiográfica, 16 meses versus 8. Además, los tratados con este esquema mostraron un tiempo de inicio de uso de opioides para el control del dolor mucho más largo. También el tratamiento de quimioterapia con una diferencia de 8.4 meses, en declinar la capacidad funcional, en retrasar la progresión de PSA. Siendo la producción extragonadal de los andrógenos uno de los objetivos en el tratamiento del cáncer de próstata resistente, metastásico resistente a la castración, es evidente que obviamente se mostró aquí una habilidad de los corticoides, y que también ha sido estudiado y el efecto y la actividad antitumoral que tienen esto, porque ellos en la curva de la sobrevida global, la mediana de ellos sí se alcanzó, que fue 27.2 meses, pero le dan, como en estudios, o sea, le dan en las discusiones de esto, le dan una importancia a la actividad antitumoral de los corticoides, pero también tienen que ver mucho con la influencia de la apertura del ciego en este resultado. El tratamiento que más recibieron posterior al esquema fue el docetaxel, como lo mencioné, aproximadamente 207 personas en el grupo de abiraterona y prednisona y 287, es decir, en el grupo de prednisona sola. La fatiga, la artralgia y el edema periférico fueron los eventos adversos más comunes. También la hipocalemia fue reversible, y el más grave de estos fue la hepatotoxicidad reversible, vista en un 8%. Fue el efecto más grave, pero hubo un 20% de efectos adversos cardíacos, y eso es lo que voy a mencionar pues, en un estudio más adelante. La segunda parte pues, de la disertación es explicar también este estudio que es de la enzalutamida, que es el impacto que tiene la enzalutamida en el tratamiento de cáncer de pacientes con cáncer de próstata metastásicos resistentes a la castración antes de la quimioterapia. Entonces, primero debemos discutir que la enzalutamida ella inhibe la señalización y es uno de los bloqueadores de receptores androgénicos de segunda generación, en la cual ella bloquea la formación del receptor androgénico en 3 puntos. Bloquea la unión del andrógeno al receptor, impide la translocación nuclear y bloquea la unión y activación del DNA. Este es un bloqueador competitivo, el cual su actividad a nivel nuclear tiene mucho que ver con el efecto y la seguridad de este medicamento. Como ven, él no requiere la utilización de prednisona, y esto es pues, de suma importancia. Este estudio, el PREVAIL, es un estudio fase 3 randomizado, multinacional, doble ciego, control placebo,
randomizado de proporción de 1 a 1, en la cual se evalúa también la eficacia, la seguridad de la enzalutamida en el tipo de paciente con cáncer de próstata metastásico, resistente a la castración, que no ha recibido quimioterapia. Entonces, aproximadamente se randomizaron 1.717 pacientes con cáncer de próstata que no han recibido quimioterapia. Asintomáticos o ligeramente asintomáticos también tienen un EGOC de 0 a 1. La progresión del PSA, pues que se vio en estos pacientes, o progresión radiográfica sin progresión de PSA, pacientes con ADT y con niveles séricos de testosterona menor a 50 nanogramos por decl, y si ellos estaban utilizando algún tipo de esteroide, pues no contraindicaba entrar en el estudio, pero no era requerido la utilización de esteroides. Se dio en el esquema, pues, enzalutamida, 160 miligramos. El placebo, pues, la enzalutamida fue contra el placebo. La cantidad de personas fueron 872 en la enzalutamida y 845 a nivel del placebo. Los objetivos principales fueron la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión radiográfica, y los objetivos secundarios fueron la respuesta del PSA, el tiempo de progresión del PSA, y también algo muy importante que fue la respuesta, ya sea parcial o completa, de aquellos pacientes de los tejidos, de los tejidos blandos. Porque en este tipo de estudio se añadieron también pacientes con metástasis viscerales. Y esto es una importante diferencia que voy a hacer más adelante también con otro estudio, que se deriva, pues, del PREVAIL. Entre los otros objetivos secundarios, pues el tiempo de inicio de quimioterapia y también lo que es el tiempo de progresión del PSA. Entonces, los resultados de este estudio, entre los objetivos principales, tenemos el tiempo de progresión radiográfica, en donde igual se le hacían tomografías computadas a la semana 9, 17 y 25, y después de ahí, pues cada 12 semanas, perdón. Entonces, en el estudio y la recolección de los resultados se evidenció a las 12 semanas una reducción del 81% de progresión radiográfica y también de muerte. Y durante este momento, pues había más muertes también en el grupo placebo, aproximadamente un 40% versus un 14% en el grupo de enzalutamida. Aunque la progresión, la mediana de progresión radiográfica, pues en este estudio no se encontró, pues era evidente con ese 81% de reducción de muerte y también de progresión radiográfica, que evidentemente, pues, era un medicamento eficaz y con un gran impacto en este objetivo principal. El segundo objetivo fue, más que todo, se marcó a los 22 meses, en la cual hubo una disminución del riesgo de muerte del 29% en el grupo de enzalutamida. Recordemos, en el grupo de abiraterona fue una reducción del riesgo de muerte aproximadamente del 25%, y la mediana de sobrevida fue, en este caso sí fue estadísticamente significativa, 32.4 meses para el grupo de ENSA versus placebo, que fue 30.2 meses. Algo que también hay que denotar aquí, aproximadamente se abrió el ciego igual a los 22 meses. Y eso fue cuando aproximadamente ocurrieron 540 muertes. Fue en este punto, a los 22 meses, donde esto era obvia. Inclusive, imagínense, a los 12 meses, pues ya con esa enorme reducción, de ese enorme porcentaje de reducción de riesgo de progresión radiográfica, pues a los 22 meses se abre el ciego, y entonces los pacientes que están con placebo pasan al brazo al recibir enzalutamida. Y fue entonces también, como vemos aquí a nivel de la curva de Kaplan-Meier, que también a este punto, a los 22 meses, pues sí hay un cambio
de la población del placebo y se va aproximando cada vez a la curva del grupo de ensalutamida. Entre los objetivos secundarios de importancia, pues la mediana de inicio de la terapia citotóxica, esta vez fue 28 meses para ensalutamida, placebo 10.8 meses, con una diferencia de 17.2 meses para el inicio de terapia citotóxica. Y esto es de suma importancia porque prácticamente pues dobla al estudio que acabamos de mencionar. También el tiempo para la declinación del paciente de su actividad física, de su estado pues, general, fue aproximadamente 11.3 meses versus el placebo que sí fue 5.6. Y la mediana para la progresión de PSA fue de 11.2 meses versus 2.8 de placebo. Algo que también quería mencionar acá es que se evalúa también la respuesta parcial versus la respuesta completa en aquellos pacientes que tenían afección a tejidos blandos con metástasis viscerales, que más adelante se hace un estudio extendido, un estudio prospectivo a 22 meses de qué sucede con este tipo de pacientes con metástasis viscerales que resultaron del estudio Prevail. Entonces, entre los objetivos secundarios tenemos aquí, pues vemos prácticamente las curvas en la gráfica de Kaplan-Meier, en la cual se ve pues, el tiempo de 28 meses el grupo de ENSA versus 10 meses, 10.8 para el placebo para iniciar una terapia citotóxica. Y esto es de gran importancia porque todos sabemos el impacto que tiene la terapia citotóxica, sí, pero también los enormes efectos adversos que tiene este tipo de terapia sobre este tipo de pacientes. Y la mediana de progresión, que también la mencioné. Entre los efectos adversos, es decir, la efectividad de este medicamento, se veía pues aproximadamente una aparición de los efectos adversos pues, con una mediana de 17 meses, en la cual la mayor cantidad de efectos adversos obviamente iba a estar más en el grupo de ensalutamida y más aún cuando abrieron el ciego que todos los pacientes pasaron al brazo de ensalutamida, pues iba a haber más efectos adversos en esta población, y donde los principales efectos que se vieron fueron la fatiga, el dolor de espalda y también la constipación. Se vio también la hipertensión y eran pacientes que tenían una predisposición. Y también en poco porcentaje pues se vieron algunos efectos cardíacos. De importancia que se ha visto en los estudios con la ensalutamida es el riesgo o la predisposición que tiene hacia las convulsiones. En este estudio, pues, solamente hubo un solo paciente que desarrolló convulsión, a diferencia de la FIRM, que hubo 7 pacientes, en la cual, pues, a pesar que ellos hicieron régimen bien estrictos de si tenían alguna predisposición o algún antecedente de convulsión, pues en el paciente pues mediante la indagación sí se descubrió que sí tenía una tendencia pues a desarrollar eventos convulsivos. Pues la difusión, la ensalutamida definitivamente extiende el tiempo de progresión radiográfica, aunque este no fue estadísticamente significativo, pues un 81% de disminución del riesgo de progresión, el porcentaje de riesgo de muerte. También esto reduce en general el 29% pues, de riesgo de muerte sobre el placebo. Los beneficios más impactantes a utilizar la ensalutamida pues, se expresan en el tiempo que el paciente se deteriora, el tiempo que el paciente pues, su EGOC baja, su calidad de vida baja. El perfil de seguridad de la ensalutamida pues, es amplio, a pesar de que se produjo más efectos adversos que en el placebo. La hipertensión arterial es el efecto adverso pues, más común, grado 3, visto en estos pacientes, pero siempre había una predisposición o un antecedente de esa comorbilidad en los pacientes que desarrollaron la hipertensión. Y bueno, definitivamente la quimioterapia, aunque demostraba en los estudios anteriores el beneficio en este tipo de pacientes, pues los efectos adversos de estos son poco tolerados y pues estos medicamentos dan una cabida a poder brindarle una terapia a un paciente que le mejora la sobrevida global
y le bajas esos efectos adversos y pues que tienen estadísticamente significativos estos estudios y resultados para utilizarlos. Este es un cuadro comparativo acerca donde se detalla más la población de cada uno de estos estudios. En el Code 302, como ven, la enfermedad visceral en estos pacientes estaban excluidos, no podían ingresar, mientras que en el Prevail estos sí estaban permitidos. A nivel de la tensión arterial y la insuficiencia cardíaca, pues el Code 302 solamente permitió pues, un nivel de presión arterial menor a 160/95, mientras que el Prevail 170/105. La insuficiencia cardíaca congestiva, el Code 302 excluyó a la clase 2, 3 y 4, y solamente admitió si había insuficiencia cardíaca congestiva, pues a grado 1, mientras que el Prevail sí acogió grado 3, clase 3 y clase 4, siempre y cuando pues la fracción de eyección del ventrículo izquierdo fuera mayor o igual a 45%. Y los pacientes con alguna alteración en el ritmo cardíaco en el Code 302 estaban excluidos, y mientras que en el Prevail estaban permitidos. Y recuerden que hubo un 20% en los pacientes del Code 302 que desarrollaron patologías cardíacas, entre ellos la fibrilación auricular, y eso se va a expresar pues en la actividad, pues, en la actividad que tienen los medicamentos. Aquí vemos una comparación de los efectos adversos, tanto la hipertensión, la hipocalemia, pues que no se ve nada en la enzalutamida. La hipertensión, pues sí que sí se vio de forma igual, aunque se vio como un efecto grado 3 más en el grado de la enzalutamida. La elevación de las enzimas hepáticas que se vio más en abiraterona, y las convulsiones que solamente se vio en un solo paciente de la enzalutamida. Este es un cuadro comparativo del perfil de seguridad de este tipo de medicamentos, la enzalutamida y la abiraterona, tanto antes de iniciar la quimioterapia como después de iniciar la quimioterapia, en la cual la hipocalemia pues, fue más predominante, obviamente, a nivel del cuadro de la abiraterona. La hipertensión se vio prácticamente en las dos, prequimioterapia y posquimioterapia, pues la retención de fluidos por parte de la abiraterona, la hipocalemia más ahí también, las convulsiones que se vieron en el estudio post-quimioterapia, en el AFFIRM, donde hubo, como lo mencioné, pues 7 pacientes. En el caso del Prevail solamente un solo paciente, pues fueron mucho más estrictos con este efecto adverso. Entonces, bien, el perfil de la presencia de efectos adversos y la eficacia y la seguridad de estos medicamentos fue tan importante que hasta disminuyeron el tiempo de estudio y aumentaron y aproximaron el tiempo de apertura del ciego. Pero, a ver, se hizo un tipo de estudio descriptivo donde se mostró la incidencia y la tasa de incidencia de las hospitalizaciones más comunes en estos tipos de pacientes que fueron tratados tanto con enzalutamida como abiraterona. Se enrolaron aproximadamente 1.103 pacientes de enero 2014 a diciembre 2015, y la cual se quería ver cuál era la causa principal de hospitalización de estos tipos de pacientes que recibían ese tratamiento. Recuerdan que eran cáncer de próstata, resistente a la castración, metastásico, ¿sí? Entonces, aquí se vieron las principales causas fueron trastorno cardíaco, disnea, hipocalemia, toxicidad hepática, y se vieron con una tasa mucho mayor en los pacientes que recibían abiraterona post y prequimio que en los pacientes con enzalutamida. Y las principales causas de hospitalización en los pacientes que recibieron abiraterona fue la cardíaca. Y recordemos que ellos hicieron medidas bien estrictas de las comorbilidades cardíacas en estos tipos de pacientes por el efecto mineralocorticoide del hiperaldosteronismo secundario. Pero a pesar de eso fueron las principales causas de hospitalización de estos tipos de pacientes. La tasa de incidencia de hospitalización fue mucho más baja en enzalutamida
que para abiraterona. Como mencioné anteriormente, hubo un análisis de los pacientes del estudio Prevail, en la cual el principal objetivo era ver el sitio y la extensión de la enfermedad de base en los pacientes que recibieron enzalutamida para con adenocarcinoma de próstata resistente a la castración, metastásicos que no habían recibido quimioterapia. Porque recuerde que el grupo de la enzalutamida, el Prevail, sí aceptó pacientes con metástasis viscerales. Entonces, aproximadamente, pues los objetivos principales de este estudio fueron la sobrevida global, también la sobrevida libre de progresión radiográfica, evaluando prospectivamente el subgrupo visceral y el no visceral, en la cuales tenían metástasis tanto pulmonares como hepáticas. Entonces, lo que dio a resultado fue aquí vemos en la gráfica de Kaplan-Meier, que vemos en el grupo, pues, mientras que en el visceral también se vio un enorme impacto en la sobrevida, tanto así que hubo una reducción del riesgo de progresión o muerte del 82% en el grupo no visceral, pero también se vio un impacto en el 72% del grupo visceral. Aunque esto no era uno de los objetivos principales, pues los autores sí denotan que es uno de los hallazgos más trascendentes de este estudio. El efecto que tiene, como lo evaluaron ellos como respuesta completa o parcial de aquellos pacientes que tenían metástasis viscerales, definidos obviamente como, después por el estudio Charter, como pacientes pues, de alta carga tumoral. Entonces, pues a simple vista podemos definir que aunque los dos estudios estuvieron tratando pacientes con síntomas, asintomáticos o con síntomas leves, definitivamente la población que estudió enzalutamida estaba más enferma, porque tenían más comorbilidades y tenían también mayor carga tumoral, porque incluyó pues, un porcentaje de pacientes con metástasis viscerales. Este es un estudio pues, que resume un cuadro que resume los 4 estudios que hemos visto con estas 2 nuevas moléculas. Definitivamente no se puede negar el perfil de seguridad, no se puede negar el impacto que tiene sobre la sobrevida global y sobre todo el impacto que tuvieron cada una de estas moléculas en todos los objetivos secundarios, tanto en la calidad de vida del paciente, el tiempo de progresión, el tiempo de deterioro de la actividad, el inicio de medicamentos para el dolor y pues con algunas diferencias que entre un grupo y la otra pues que ya fueron previamente explicadas. Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes esta noche.